Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Una vez más aquí en esta cita de cada día que tenemos los martes, los jueves y los domingos compartiendo palabra del Señor a todos aquellos que se suman, a todos aquellos que nos acompañan cada emisión desde que iniciamos esta cuarentena. Y estamos agradecidos a Dios, como les decía, siempre por la fidelidad de Él para con nosotros, ministrándonos conforme a su amor y a su seguir con el hilo conductor del mensaje que compartimos el día martes para poder profundizar en este tema de lo que es la acción y la reacción. Pero el tema de hoy, los agitadores o los agitadores de los últimos tiempos que vivir. Así que prepárense los que están del otro lado para recibir una palabra de parte de Dios, una impartición de vida espiritual que los va a levantar, que los va a sacar a incomodar. De hecho, la intención es esta, molestarlos humanamente para que su espíritu sea removido de su estado de pasividad y entren en una que no se queden quietos ni cómodos por el resto de sus días hasta que nuestro Señor Jesús nos venga a buscar. Va mi saludo para todos los hermanos del Ministerio Ramá, los de la central aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Lanús, los que están fuera en las provincias, en el norte de Argentina, en Santiago del Estero, los pastores, allí que siempre nos están apoyando, el pastor Aldo Canario, el pastor Miguel Páez, sus esposas, las pastoras, sus hijos, los hermanos de la congregación, el pastor Morca, los diferentes pastores que conozco allá, el pastor Gamboa, de Villa, el lugar que también he conocido y he predicado la palabra del Señor en cada provincia que hemos estado y que son parte de nosotros y también algunos del ministerio. En el centro del país, en la provincia de Entre Ríos, el pastor Héctor Kerr, la pastora Patricia, su esposa, el pastor Benjamín Acuña. Así que siempre tenemos la bendición de contar con ellos en diferentes tiempos y en diferentes lugares donde vamos a predicar la palabra del Señor. En el sur también tenemos a los pastores a quienes les mandamos saludos, el pastor Cristian Romano, su esposa la pastora Erika, el pastor Fabio Estrada. Saludamos al siervo de Dios Juan, que está allí, Juan Romero, también en Santa Cruz. A todos aquellos que se suman fuera del país también les agradecemos. Así que están del otro lado y que se suman, que su expectativa hoy esté enfocada en la palabra que te va a incomodar y que te va a manifestar la revelación de Dios en esta hora. Decía, continuando con el mensaje del día martes, que hablábamos de acción y reacción, quiero llevarlos a este punto donde anhelo en mi corazón y creo en el Espíritu que serán incomodados de una forma que serán llevados a un estado de actividad espiritual permanente. Quiero tomar lectura de la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, una historia que muchos conocen, una historia que sin lugar a dudas es parte del pueblo cristiano, acerca de aquel famoso estanque de Betesda o el estanque de las ovejas. Así que vamos a leer ese pasaje, unos versos, y luego vamos a entrar en materia por el mensaje del día de hoy. Dice el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho. Vemos aquí claramente el producto
de la manifestación, en este caso de un ángel. La manifestación divina provocaba una agitación. Ahora quiero llevarlos a esto. La Biblia dice que los ángeles serán juzgados, así como somos o seremos juzgados nosotros, como serán juzgadas las 12 tribus de Israel. Y cuando los ángeles sean juzgados, serán juzgados según las obras que ellos fueron enviados a realizar. Vemos a lo largo de las Escrituras diferentes episodios que nos muestran las actividades o las obras que los ángeles realizaron. De hecho, el ser de luz llamado Lucifer en su tiempo, hoy conocido como Satanás, también fue uno que tenía diversas actividades, y el libro de Ezequiel, el capítulo 18, dice claramente acerca de esto, de la revelación de Lucifer, a causa de la multitud de tus contrataciones. Así que está hablando, refiriéndose de las acciones o las actividades que realizó este ángel de luz, y posteriormente, al llenarse de iniquidad, terminó siendo expulsado del cielo. Pero lo que quiero enfocar en esta hora es acerca de lo que produce una manifestación de, en este caso, de un ángel. Todas sus obras van a ser juzgadas, las obras que ellos realizaron desde el tiempo que nosotros no conocemos y el tiempo humano. Se abrirán los libros de los ángeles y se los juzgará respecto de sus obras. Ahora, la Biblia no especifica si el movimiento o la agitación de las aguas que ocurrían de tiempo en tiempo en el estanque de Betesda eran realizadas por el mismo ángel o diversos ángeles. Lo que sí es cierto es que había una asignación o designación. Un ángel, el mismo ángel o otro ángel, tenían la asignación de ir en determinado momento a ese estanque y agitar las aguas. En aquel lugar, las aguas naturalmente eran las aguas que se utilizaban en aquel estanque para lavar las ovejas y prepararlas para el sacrificio. Esto estaba cerca del lugar donde se sacrificaban los animales para ofrecerse a Dios. Así que las ovejas deberían ser lavadas y limpias de tal manera que no tuvieran ningún defecto para ser rechazadas. Por lo tanto, lo que esto nos indica a nosotros, que esas aguas eran aguas sucias y aguas estancadas, no eran aguas de río ni mucho menos de mar, eran aguas como si fuera una gran piscina. Así que cuando venía el ángel y agitaba las aguas, lo que producía era un saneamiento de las aguas. Estoy hablando a nivel natural. De lo contrario, esas fétidas serían olorosas, hediondas. Entonces, todas las personas que estaban en ese lugar, alrededor del estanque, dice la Biblia que yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, son la descripción que dice el escritor aquí en el capítulo 5 de Juan. Así que las aguas permanecían estancadas, quietas, hasta que de repente, en determinado momento señalado por Dios, venía ese ángel y agitaba las aguas. Esto fue lo que Dios habló a mi vida y que me impulsó a hablar este tema, siguiendo con el tópico anterior respecto de la actividad o de la acción y la reacción. Cuando nosotros comprendemos esto, el texto dice que en aquel momento que la Biblia está relatando, en aquel momento no vino ningún ángel, sino que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús no agitó en aquel momento las aguas, sino que provocó un milagro particular en ese momento. Sin embargo, yo me detuve con lo que el Espíritu me hablaba a meditar en cuanto a lo que ocurría, o lo que ocurrió, mejor dicho, antes de ese episodio. En ese episodio que la Biblia relata, no hay actividad de un ángel, no hay una agitación de un ángel, pero sí anteriormente tuvo que haber ocurrido o sucedido. No puedo precisar con detalles cuándo ocurrió, pero sí antes de que Jesús llegara hubo una manifestación, y esa manifestación fue la última desde que en la Biblia lo registra, la última manifestación de un ángel o la última agitación que produjo milagros. No tenemos alguna evidencia o no tenemos algún testimonio registrado en las Escrituras de lo que ocurrió, pero sí ocurrió porque la Biblia dice que de tiempo en tiempo descendía ese ángel y movía las aguas, o como dice el mismo paralítico, que agitaba las aguas. Entonces, ¿qué ocurrió
en esa última manifestación o en esa última agitación. Lo que ocurrió fue el preludio, fue la previa, fue la antesala para que luego nuestro Señor Jesucristo viniera e hiciera esto. Lo que quiero llevarlos en esta hora, lo que quiero posicionarlos en la revelación, es que nosotros somos el símil de aquel ángel o de aquellos ángeles que vinieron de tiempo en tiempo y provocaron la agitación de las aguas. Por eso el título de este mensaje es agitadores. Somos nosotros, fue la palabra que Dios habló a mi espíritu y me dijo: ustedes son la última generación de agitadores que este mundo tiene, y si ustedes no cumplen su área o su función, lamentablemente la gente que está esperando, la gente que está desesperada por esto, no lo va a recibir. Somos la última generación, porque aquel ángel que vino antes de este episodio del capítulo 5 que leímos nosotros en Juan, fue el último ángel, fue el último agitador, fue el último que provocó una agitación de las aguas para luego que nuestro Señor Jesucristo llegara e hiciera su parte. Así que nosotros somos la última generación de agitadores. Luego de nosotros ya vendrá nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros los que debemos realizar esta última tarea. Somos agitadores por divinidad o por designación divina. El Dios vivo nos llamó a ser agitadores. Por supuesto que esto es para valientes y violentos, no para aquellos que tímidamente quieren declarar que son simpatizantes del Evangelio y que casi con temor se expresan como tal. El violento, el agresivo es una persona que tiene esta característica que lo identifica, es un agitador nato, lo tiene en su esencia, en su ADN. Ahora bien, quiero plantearles el punto bíblico y espiritual de a qué se denomina a un hombre o una mujer de Dios como agitador. Debemos ser nosotros como fue Juan Bautista. Este hombre fue un agitador, este hombre vivía en las montañas y descendía tan solo para agitar a las masas. Lo que él hacía con su mensaje era agitar el común denominador de la tranquilidad, de aquella pasividad. Hoy las aguas están extrañamente tranquilas, llamativamente, curiosamente estancadas. Hoy vemos como que hay una aparente calma, pero en realidad hay algo que está generándose, que es la expectativa de una sociedad emergente necesitada agitar las aguas. Cada vez que Juan Bautista hacía su aparición y comenzaba a predicar su mensaje, lo que encontramos es una agitación de las masas. Las personas se preguntaban: ¿qué haremos? Él les decía claramente: arrepentíos, oh generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Juan no traía un mensaje suave, ni con lisonjas, ni buscaba agradar al auditorio, sino que Juan lo que provocaba era agitar la cierta pasividad de las personas, tranquilidad que ellos consideraban tener. Era una apariencia, por supuesto, y sin embargo esa realidad tenía que ser sacudida por un agitador. No por nada Jesús, entre sus 12 discípulos, escoge a un Simón el Celote. No estoy hablando de Simón Pedro, estoy hablando de Simón el Celote, que era un guerrillero, era una persona que estaba dispuesta a generar agitación donde se moviera. De manera que este Simón estaba allí siempre a la vanguardia, a la expectativa de hacer algo. También los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, al cual Jesús apellidó Boanerges, son los mismos que dijeron: Señor, manda a que descienda fuego del cielo y los consuma. Personas dispuestas a generar una agitación, a generar un alboroto, a generar una consternación a cada paso que daban. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles habla de ellos, o la gente habla de ellos como alborotadores que estaban consternando el mundo, que habían hecho estragos donde se movían. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que se precie de tal, tiene que portar esta característica, ser un agitador. Ahora, esto llevará a consecuencias que van a afectar o que van a amenazar contra tu propia vida. Y por eso mucha gente decide abandonar y correrse. No se olviden ustedes, sino más bien recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue acusado de sedición. Y ser acusado significa alguien que moviliza las masas para ir en contra del gobierno con el fin de derrocarlo. Esto fue la acusación que Jesús recibió, acusado de sedición. Los romanos recibieron la información de los
representantes de Israel, de los que tenían autoridad, diciéndole que Jesús estaba tratando de levantarse con un grupo de personas para destruir o derrocar al imperio romano. Por eso Jesucristo fue llevado preso a nivel romano, a nivel gobierno de aquella época. Desde luego que nosotros cierto, pero sí es cierto que Jesús provocaba agitamiento, alboroto, esa situación de escándalo donde cada vez que Jesús se movía. Hoy estamos viendo, como decía, esa aparente calma. Lamentablemente los agitadores de este tiempo no se están manifestando. Lamentablemente las aguas están estancadas. Dice el texto que leímos que en aquel lugar yacía una multitud. La gente, la palabra yacer significa acostarse, postrarse, tirarse, estar horizontal, acostado, cohabitar con otras personas. Eso significa yacer. Así que hay una cantidad de personas que tienen grandes necesidades. La Biblia da tres situaciones o tres ejemplos de la multitud de los que estaban allí: ciegos, cojos y paralíticos, lo que representa o lo que indica la condición de la persona. Y aún así la expectativa estaba, porque de tiempo en tiempo se levantaba alguien porque el ángel había descendido. La expectativa siempre permanecía, siempre estaba vigente, porque de tiempo en tiempo había una agitación. La gente sabía, quizás no podían precisar el instante que ocurriría, pero tenía esa expectativa de que de tiempo en tiempo las aguas se iban a agitar. Ahora, de tiempo en tiempo o de generación en generación, hubo hombres y mujeres que agitaron las aguas del mundo espiritual y provocaron movimientos tan poderosos que personas recibieron al Señor, además de las añadiduras: sanidad, liberación, restauración, prosperidad, etc. Pero hoy nosotros necesitamos que esta generación haga su parte. Necesitamos que esta generación de hombres y mujeres que dicen ser hombres y mujeres de Dios se conviertan en agitadores, porque el Señor fue claro cuando me dijo: ustedes son la última generación de agitadores, y la sociedad, el mundo, está esperando que ustedes agiten las aguas. No estoy hablando de sublevarnos contra el poder del gobierno, ni la política, ni nada por el estilo. Estoy hablando de agitar el mundo espiritual, de mostrar las cosas como son, de hablar y de predicar contra el pecado, de denunciar lo que está mal, la inmoralidad, de anunciarle a la persona que está sin Cristo que si continúa con esa postura, al final de sus días no tendrá salvación sino condenación. Esa es la forma de llevar a una persona al movimiento, a la agitación, que provocará esa reacción. Cada vez que el ángel descendía y actuaba, hacía su parte, su acción, había una reacción. En medio de la necesidad, en medio de la situación adversa, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, la gente reaccionaba. Los que estaban allí alrededor del estanque se movían con un fin de poder recibir ese milagro. Ergo, cada vez que alguien actúa, siempre hay alguien que reacciona. Cada vez que se produce una acción, siempre hay una reacción. Lo hablábamos el día martes y hoy profundizo en este tema, pero es necesario que haya agitadores, es necesario que los agitadores cumplan su parte, es necesario que vos hagas tu parte, es necesario que comprendas que no fuiste llamado para ser un pasivo. Eso, los problemas o las crisis que nos han tocado vivir han venido a generar un peso extra sobre nosotros para socavarnos, para afligirnos y asfixiarnos. Hoy es importante e imperativo que interpretes que sos parte de esta última generación. Luego de esta generación no vendrán otros agitadores. Quien vendrá luego de esta generación será nuestro Señor Jesucristo, y vendrá en una forma totalmente diferente, vendrá de una forma totalmente distinta. Por eso es importante que te posiciones en la correcta ubicación, que estés en el lugar indicado, para que desde esa plataforma puedas agitar las aguas del mundo espiritual donde estás hoy en día, donde te moves. Sé que aquí en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires están limitados por esta cuarentena, pero sin embargo alrededor del país y del mundo hay otras personas que están en diferentes situaciones y que desde su lugar, desde la condición que están viviendo, son
son llamados a ser agitadores, a no pasar desapercibidos, a no dejar de lado el fin o el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra. ¿Por qué? Te mencionaba que los ángeles serán juzgados según sus obras, y nosotros también, las obras que el Señor nos mandó a hacer, que el Señor nos envió a hacer. ¿Por qué tratamos de ser políticamente correctos? ¿Por qué buscamos enfáticamente agradar a las personas? ¿Por qué no queremos que alguien se ofenda con nuestro mensaje? ¿Por qué tratamos de suavizar el mensaje, de alivianar la palabra? No queremos que alguien nos tilde de locos o de fanáticos. ¿Por qué nos esmeramos tanto por ser aprobados por el mundo en lugar de ser aprobados por Dios? ¿Por qué queremos lograr la adhesión de las personas hacia nuestra humanidad y no a su alma y a la salvación provocada por Cristo Jesús? ¿Cuál es nuestro afán? ¿Cuál es nuestra visión de las cosas? ¿Por qué en lugar de agitar las aguas tratamos de mantenerlas calmas? ¿Por qué queremos que la tranquilidad permanezca cuando el Señor nos mandó y nos llamó a ser revolucionarios, agitadores, hombres y mujeres que consternan en el lugar donde están, que siempre están dando una palabra que incomoda? Desde mi lugar entendí e interpreté esto porque el Señor me lo habló, me lo mostró específicamente. Entonces siempre estoy llevando a la incomodidad a mis hermanos, a los que son parte del ministerio lo saben, y no es novedad. Siempre busco esto, y no es porque sea malo o porque intente dañar a alguien, sino porque entendí que mi agitación va a provocar en el hermano una reacción, y esa reacción lo llevará a aproximarse a su milagro, a su respuesta, a alcanzar el propósito, a poder vivir lo que el Señor le ha prometido. Entonces siempre estoy agitando las aguas, siempre estoy mostrando que se puede más, siempre estoy corriendo las marcas para que se superen a sí mismos, para que no se limiten, para que no se condicionen, menosprecien ni generen un auto boicot, sino para que vean que el Señor está con sus vidas, que Él les ha llamado para cosas grandes. Entonces, desde mi lugar es mi esfuerzo permanente. A veces parezco un poco atrevido, un poco violento, o como que no reconozco lo que las personas hacen, y nada de eso es así, sino que mi intención es llevarlos a más. Mi búsqueda es llevarlos a crecer, es llevarlos a que puedan alcanzar mayor potencial ejecutado en sus vidas. Y para eso es necesario alguien que venga a agitar las aguas. Cuando las cosas están demasiado tranquilas, la verdad es que tenemos que sospechar de que hay cosas estancadas, hay sedimento que han decantado con el tiempo y que están allí alojados debajo del corazón, del alma. Cuando alguien está cómodo, tranquilo, confortable, cuando alguien logró cierta estabilidad en su vida, es como que está aceptando su condición, está aceptando su realidad, y difícilmente salga de esa condición o de esa situación. Las aguas del estanque de Betesda tenían esta particularidad. Al ser permanentemente utilizadas para lavar las ovejas, se llenaban de ese sedimento, el resto del estiércol, la mugre que estaban ellas a través de donde estaban las ovejas. Así que eso es lo que nos pasa a nosotros, y necesitamos que alguien venga y agite nuestras aguas que muchas veces vengan estas cosas para que puedan removerse las cosas que estaban allí estancándose. Entonces, dice la palabra que los que estaban en aquel lugar esperaban el movimiento, la agitación. ¿Cuántos hay hoy alrededor de tu vida que conoces, personas que conoces? No hablo de los que no conoces, hablo de los que conoces, que están esperando la agitación de las aguas, porque saben que la única forma de cambiar su presente o su condición es cuando algo se agite. Pero lamentablemente los agitadores no son los políticos, los agitadores no son los que van a ser piqueteros, los agitadores no son los empresarios, ni los famosos, ni los deportistas. Los agitadores que necesita esta sociedad son los cristianos, son los hijos e hijas de Dios, y el mundo los está reclamando, está exigiendo. ¿Por qué? Va a haber una reacción. Si hay una agitación, alguien se va a mover, a pesar de su limitación, a pesar de su condición, a pesar de lo triste que esté atravesando su vida, se moverán, porque este mismo paralítico le dice a Jesús que cuando venía el ángel, yo quiero
leerlo. El versículo 7 del capítulo 5 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que noten ustedes que siempre era una esperanza, que en el momento que se agitaba, el movimiento venía, la reacción ocurría. Toda esta gente que estaba en este lugar no estaba por deporte ni estaba allí de veraneo, estaba por necesidad, pero la necesidad tenía una esperanza de cambio cuando se agitaban las aguas. La gente, el mundo que está del otro lado tiene necesidades, pero esa necesidad tiene una esperanza, hay una expectativa de que cuando haya una agitación, eso va a provocar que ellos se muevan, eso va a generar la reacción. Pero si vos y yo, que somos los agitadores de esta última generación, no hacemos nuestra parte, lamentablemente vamos a tener que pasar por el juicio donde el Señor nos va a reclamar todo esto, porque Él dice, aquí yo vengo pronto. El libro de Apocalipsis dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que la obra que el Señor te mandó a hacer es una agitación en el mundo espiritual. Agita las aguas y alguien va a entrar en acción, alguien va a moverse acorde a lo que vos hagas. La tierra gime, y lo dice el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8. Yo quiero leerlo, porque así como aquella multitud que yacía al costado de ese estanque esperando que las aguas se agitaran, así hay una multitud en el mundo esperando, está gimiendo la creación, esperando que vos y yo seamos los que agiten las aguas. Dice el capítulo 8, voy a leer desde el versículo 18 porque considero importante que lo recuerden. Dice el versículo 18 de Romanos 8, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oí esto, quizás hoy vos te encontrás con aflicciones porque sos un ser humano, quizás lo que hoy estás viviendo no es agradable y estás escuchando este mensaje que te incomoda, que te molesta, y parecería que a Dios no le importa tu condición o no le importa tu situación, lo que estás viviendo, complejos, situaciones de debilidad, problemas económicos, problemas de salud, problemas en el matrimonio, problemas que estamos viviendo la mayoría. Te encontrás en esta situación y decir, ¿cómo estoy oyendo una palabra que está refiriéndome a que yo tengo que agitar las aguas cuando mi problema es tan grave o es tan difícil? Aquí el apóstol dice que él tiene por seguro, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente con, dice, la gloria, dice que vendrá o venidera, a causa de nuestra manifestación, que va a manifestarse. Ahora dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oí esto que es tremendo y poderoso. El anhelo ardiente de la creación es aguardar, está aguardando, está esperando la manifestación. Cambia la palabra manifestación, esperando, la creación está esperando ardientemente, está aguardando que los hijos de Dios agitan las aguas, que nos manifestemos, que hagamos nuestra parte, que hagamos nuestra labor, que no seamos reaccionarios como hablaba el mensaje anterior, sino que seamos activistas, que seamos hombres y mujeres que accionan en una manifestación divina, provocando una reacción de la sociedad de buscar a este Dios grande y todo. Sigue diciendo el otro versículo, porque la creación, el 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora miren ustedes, la creación está gimiendo, esperando con dolores de parto tu manifestación y mi manifestación. Y siguiendo con la línea del punto principal de lo que vengo hablando, siendo agitadores de esta última generación, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estás haciendo? Y la excusa de estar aislado en esta pandemia ya no sirve. Ante los ojos de Dios no sirve. Yo entiendo que puedas estar condicionado, pero eso no significa que estés imposibilitado. Yo entiendo que la condición que genera esta cuarentena o este aislamiento, y me estoy enfocando netamente a los de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que son los que estamos viviendo en una condición diferenciada, pero el resto del país, que ya tienen más libertades,
o más beneficios, ¿qué excusa vas a darle a Dios para no convertirte en un agitador? ¿Por qué seguís siendo tan pasivo? ¿Por qué seguís pasando desapercibido donde te mueves? ¿Por qué a tu paso no se produce un alboroto? ¿Por qué cada vez que tenés un diálogo con alguien no hay una reacción de alguien que diga, yo quiero eso, yo necesito eso? ¿Será que no estás agitando las aguas? ¿Será que no estás haciendo tu parte? ¿Será que estás allí vos mismo boicoteando el ministerio que Dios te llamó a hacer? ¿Acaso será que no tenés la valentía suficiente? Desde mi lugar he venido a incomodarte, a traer una palabra que te incomode, que te saque de tu conformidad, que te saque de tu ámbito tan básico, tan elemental y tan liviano, para meterte en una incomodidad. En esa incomodidad vas a manifestarte, y en esa manifestación tuya va a haber una agitación de las aguas, y en la agitación aguas va a provocar una reacción, y las personas van a vivir milagros extraordinarios. Decía el apóstol Pablo que el tiempo presente, que tenía aflicciones, dice, no era en nada comparable con la gloria venidera que va a manifestarse. ¿Qué significa esto? Que cuando vos y yo nos manifestamos y provocamos una agitación, hay una gloria en eso. Hay una gloria que se manifiesta cuando nosotros nos manifestamos. Hay una gloria que se manifiesta cuando provocamos una agitación en el mundo espiritual. ¿Queremos gloria? No es esa gloria que se consigue, o que se ofrece, mejor dicho, en los púlpitos o en los lugares de convenciones o congresos. Esa gloria es a causa de quien se manifiesta, a causa de aquel que cumple el propósito para el cual Dios lo ha llamado o la ha llamado. Así que si te moves y agitas las aguas, va a haber una gloria que se va a manifestar cuando alguien reaccione, y va a haber la manifestación poderosa de los hijos de Dios como nunca antes se vio. Acordate lo que dije al principio: somos la última generación que Dios ha puesto o ha llamado como agitadores en el mundo espiritual. Luego de este tiempo, de esta generación, el Señor Jesús mismo vendrá. Él es el que regresará, y ya no habrá más lugar para los agitadores. Vos y yo somos esos agitadores. Levántate con autoridad en tu ministerio, en lo que Dios te ha llamado a hacer, en los dones y talentos que te ha entregado. Ese carisma que Él te ha entregado es para que lo puedas ejecutar en este tiempo y generes un alboroto, y que las personas lo puedan percibir. Sé un agitador como Juan Bautista, como nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue el que cambió la historia a causa de su provocación. Sé un provocador en el mundo espiritual. Provoca milagros, provoca la reacción de la gente, provoca la esperanza, provoca el ánimo de seguir hasta lograr esa maravilla de Dios en su vida. Somos nosotros lo que la gente está esperando, la gente está guardando, no está esperando del político, aunque ellos pueden llegar a creer por el ofrecimiento que hay, pero la agitación espiritual la provocamos nosotros. Somos nosotros los llamados a provocar. Para poder finalizar esto, yo quería leer lo que dice el versículo 23 del capítulo 8 de Romanos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que hay una esperanza de nosotros, y estamos nosotros gimiendo también, pero esa esperanza nuestra es por redención. La esperanza de la gente es por salvación, por liberación, por restauración, por prosperidad, y eso no va a producirse hasta que vos y yo no nos manifestemos, hasta que no hagamos nuestra parte. No podemos pretender que las personas, que el mundo tenga este tipo de reacciones si en nosotros no existe esta manifestación que agite las aguas, sacar al hombre o a la mujer de su aparente normalidad, de su vida que está estancada, sin sentido, sin fin, sin lograr aquello que han creído posible con sus fuerzas. Dice Romanos capítulo 10, el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Así que, ¿cómo podemos pretender reacción de la gente si no hay acción de nosotros? ¿Cómo podemos pretender
que aquellas personas que estaban alrededor del estanque de Betesda reciban un milagro si el ángel no desciende y agita las aguas. Eso tiene que ocurrir. Este es el tiempo donde nosotros debemos agitar las aguas. El mundo ha tenido una agitación en diferentes órdenes de la vida, pero necesita agitación más, y esa es la agitación que se produce en el mundo espiritual, agitarlos de tal manera que provoque en sus vidas la desesperación por alcanzar salvación y redención para sus almas. Eso fue lo que ocurrió en el avivamiento de Indonesia. Quien ha tenido la oportunidad de leer el libro Como viento recio, o recordarán esto que decía el escritor cuando ocurrió ese avivamiento allí. Dice la escritura de ese libro que cuando el avivamiento comenzó a producirse, las personas estaban en sus trabajos o en sus casas y de repente tenían la convicción que si ese día morían, se irían al infierno. Nadie les había predicado porque no estaba permitido con libertad, pero sin embargo la oración, el ayuno, el agitamiento espiritual había llegado a conmover a las personas y salían despavoridas corriendo, pidiendo salvación, pidiendo ser bautizados, pidiendo asistir a la iglesia, de manera que esa agitación se produjo y puede producirse también hoy, y además de que puede producirse, debe producirse, porque somos la última generación. Quiero que te quede grabado esto: luego de nosotros no habrá otra generación que se convierta en agitadores. Luego de nosotros vendrá nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere que recibas en esta noche, que seas un agitador, que agites el mundo espiritual con lo que Él te ha dado para ser, como cantante, como predicador, como hombre de liderazgo, como una mujer que está en la danza, como músico que toca un instrumento, como un diácono que sirve en la iglesia, como evangelista que predica la palabra en las calles. En fin, en lo que el Señor te haya dado, que seas un agitador. Quizás no tenés ningún llamado al ministerio, no te ha llamado el Señor para ello, y esto no te descalifica, esto no te deja afuera. Quizás sos un profesional, quizás tenés un oficio, y desde ese lugar podés ser un agitador, porque para predicar la palabra del Señor, como el Señor te la ha puesto en el corazón, no es necesario o no es obligación revestir algún ministerio. Pero sí te puedo decir lo siguiente: si tenés a Cristo en tu corazón, tenés lo suficiente, el requisito absoluto para poder convertirte en un agitador. Quien habla de Cristo y habla de su verdad siempre provocará una agitación, una adrenalina, un palpitar acelerado en el corazón de la persona, que llevará a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, a tomar la decisión más importante de su vida. Si tenés a Cristo en tu corazón, seguramente tenés lo suficiente para provocar una agitación donde estás, en tu trabajo, en la iglesia, en tus familiares. Quiera que estés, si tenés a Cristo, va a haber una agitación. Así que levántate, activa en el Señor lo que Él ha puesto en tu vida, manifestate a la sociedad que está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. No está esperando la manifestación de nadie en este mundo que no sea de los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, manifestate, porque hay una creación que está gimiendo y aguardando por vos, está anhelando que te manifiestes. No conocen tu nombre, no saben quién sos, no saben dónde vivís, pero te están esperando, te están aguardando. Y si logras manifestarte, milagros van a ocurrir, una gloria va a manifestarse detrás de tu agitación. Que el Señor te bendiga, que el Señor pueda añadir a tu vida el conocimiento necesario para adquirir esta palabra, y que esto que ha soltado el Espíritu de Dios sobre nosotros provoque esa agitación, de manera tal que te levantes, que seas incomodado por el Espíritu y que hagas lo que el Señor te llamó a hacer. Gracias por estar del otro lado. Si este mensaje ha sido de bendición y te ha gustado, compartilo con los demás. Sé de bendición para otros también a través del Facebook, del YouTube, allí en el canal Apóstol Narváez Hernán, a través del WhatsApp, como también hacen los hermanos. Ahí ponen tu estado, el link de este mensaje, y vas a llegar a otros a través de la palabra del Señor. Que toda la paz del Señor Jesucristo. Nos vemos con la ayuda del Señor el día domingo, una vez más, para compartir palabra del Señor a las 19 horas. Amén.